Hemos pasado por todos los humores, creo, en estos días. Nervios, ansiedad en la previa, se fueron dando las cosas, emoción hasta hace un momento. Y bueno, tenemos que cerrar. En este cierre, a mí me gustaría destacar algunas cosas. No voy a entrar en los detalles de las conclusiones de todo lo que ustedes han trabajado, porque ya hubo un intercambio en ese sentido y creo y espero que todos ustedes hayan visto reflejados sus aportes en esas conclusiones, en ese documento que, como también se dijo, es un documento preliminar y quiero destacar que el equipo trabajó ayer hasta la 1 de la mañana en su elaboración. Entonces, evidentemente, ese documento hay que pulirlo, pero por supuesto, espero que todos ustedes se hayan sentido reflejados sus aportes en él. En la apertura yo hacía mención a la historia de estos encuentros y mencionaba cada uno en la fecha y la consigna que nos convocó y por qué lo hicimos. Eran momentos claves en donde el movimiento cooperativo se desafiaba. En cada uno de esos encuentros, los gobiernos de turno participaron en las ceremonias de apertura, estuvieron presentes, fueron, vinieron. Esto no es un tema que no sea histórico. Esto es así, siempre ha pasado. Los gobiernos han estado participando en cada uno de los encuentros nacionales. No importa el signo, y hay que preguntarse por qué. Y yo creo, y me permito decir, y espero que ustedes lo compartan, esto pasa y los distintos gobiernos, el gobierno de turno que le toque el momento de la celebración de un encuentro nacional de cooperativismo, siente que tiene que estar, siente que tiene que ser parte. ¿Y por qué? Y yo me permito decir que porque somos un interlocutor válido. ¿Y por qué somos un interlocutor válido? Y yo creo que por nuestra historia, porque desde que surgió el cooperativismo en el Uruguay, siempre abogó por ser parte del Uruguay. No estamos aislados, no somos uruguayos, estamos insertos en la sociedad y hemos ido ganando uruguayos, en el buen sentido, que se han ido incorporando al movimiento cooperativo. Se repite una y otra vez, 1 de cada 3 uruguayos están vinculados de una manera u otra al cooperativismo. Evidentemente, el movimiento ha ido cultivando su historia, ha ido aportando y ha ido demostrando que es un interlocutor válido por esto, pero también por su capacidad de diálogo y de movilización. De diálogo, apostando al diálogo en todo momento, y de movilización cuando es necesaria. Y ustedes saben y conocen cómo cada una de las modalidades en algún punto han tenido que movilizarse. Pero si hay algo que no se puede decir de ninguna movilización del movimiento cooperativo uruguayo, que se salga de los reglamentos, que se salga de la estructura que marca, sea la Intendencia Municipal de Montevideo, por ejemplo, cuando se dan en el marco de marchas a través de las calles de Montevideo, sea por las reglas que pone el Ministerio del Interior, las reglas que sean, ocupar los espacios, por ejemplo, la explanada, como se ha dado en su momento, alguna plaza. Siempre hay colaboración con los gobiernos departamentales y nacionales para que todo surja de manera correcta. Nos movilizamos y nos movilizamos con nuestra familia. Y eso también habla de nosotros, y eso también habla del movimiento cooperativo, y eso también es reconocido por los distintos interlocutores de todos los gobiernos que han pasado a través de la historia del cooperativismo. Estos días han sido intensos de actividad, intensos de discusión, intensos de participación, intensos de aprensión y nerviosismo cuando estaba un
un eje de discusión y queríamos estar ahí, pero también había otro que nos interesaba y entonces nos repartíamos. Todos lo vivimos esto con muchísima intensidad. Creo que este encuentro marca un momento quiebre de salida de pandemia, esperemos, pero también de mirada al futuro. Al futuro desde nuestro lugar, pero teniendo en cuenta que el mundo avanza, el mundo evoluciona y el movimiento cooperativo debe discutir, debe buscar los mecanismos para también avanzar y evolucionar en este mundo que cambia tan rápidamente. Y siempre se nos dice, y es cierto, y tenemos que ser autocríticos, que somos lentos. Muchas veces se pretenden respuestas de nosotros que nos cuesta dar. Nosotros intentamos discutir y por ahí nos pinchamos, nos enojamos, lo retomamos y nos lleva más tiempo. Y es cierto, somos lentos. Ahora hay una realidad. Estamos dispuestos a evolucionar, estamos dispuestos a avanzar y por eso hemos empezado a discutir los cambios necesarios en la Ley General de Cooperativas. Si estuviéramos en una zona de confort y dijéramos no queremos cambiar nada, y no nos hubiéramos puesto este desafío. ¿Por qué? ¿Para qué? Tenemos una ley que la han, todos los que hablan de ella han hablado de sus cualidades, de que fue votada por unanimidad por el sistema político todo. Entonces es una ley muy noble. ¿Por qué cambiarla? Pero no, sabemos que hay que ayornarla, sabemos que hay que ajustarla. Y hemos intentado desde hace bastante tiempo empezar ese proceso. Y reitero, y reconozco, y reconozcamos, somos lentos. Porque es la realidad. Digo, tenemos que reconocernos, tenemos que ser capaces de mirarnos al espejo y decir, es cierto, somos lentos, ¿qué vamos a hacer? Pero bien, eso no quiere decir que no queramos avanzar. El cooperativismo del futuro se construye como se ha construido la historia del cooperativismo, en colectivo. La construcción es colectiva y parte de la discusión de las bases. Lo que se ha dado acá desde abril hasta estos 3 días es justamente eso. Las bases fueron las que fueron dando su visión y dando sus aportes. Y eso nos desafía a las federaciones y a la confederación para avanzar en esas líneas. Ahora bien, no nos tenemos que olvidar de algunas cosas. Ustedes recién veían las preocupaciones y las cosas que se discutieron en estos días y por las que se pretende, los caminos por los que se pretende avanzar. Pero tenemos que recordar que hay reivindicaciones que están en discusión desde hace bastante tiempo, que lleva adelante cada una de las modalidades cooperativas y que hoy las tenemos que recordar. Porque si no, no seríamos nosotros. Nosotros somos el gremio y el gremio tiene que decir en qué está cada una de las modalidades, cuáles son sus necesidades y qué cosas le ha trasladado al poder político hoy, pero también hay cosas que vienen de antes, por lo tanto, a administradores de poder de periodos anteriores, qué cosas necesita y qué cosas hay que seguir peleando en el buen sentido de la palabra. Con eso que yo decía que sabemos hacer. Diálogo, negociación y movilización cuando es necesaria. Y entonces me quiero enfocar y pedirles estos últimos minutos para recordarnos algunas de esas reivindicaciones. Pensando en la modalidad de trabajo, nos preocupa y nos desvela el tema compras públicas. Había un proyecto de compras públicas de un solo artículo y la Federación y la Confederación concurrieron a la Comisión del Parlamento, la Comisión de Cooperativismo, y hicimos nuestros aportes y sabemos que esos aportes se tomaron. Entonces, ahí hay una mirada de seguimiento. Debemos avanzar en garantizar la compra pública, en garantizarle un espacio de compra pública al cooperativismo de trabajo. ¿Por qué esto es importante? Recién afuera me hacían una entrevista y me decían, ¿pero eso por qué es importante? Y porque eso nos da la garantía de trabajo.
¿Cómo vamos a poder pensar y proyectarnos en el cooperativismo de trabajo al futuro si no tenemos la garantía de que el trabajo, el pan diario, lo tenemos garantizado para llevar a nuestras familias? Fundamental, ese es un tema. Siguiente tema en la modalidad trabajo, las cooperativas sociales. Recordemos todos cómo surgen las cooperativas sociales. Las cooperativas sociales surgen en un momento muy complicado del país, con un sector de la población muy vulnerable que no tenía las capacidades para generar posibilidades de trabajo. Y ahí se empiezan a formar. Esto debía tener un proceso, porque fueron formadas para un momento particular. Y vuelvo a decir, tenemos que ser autocríticos. No cumplimos con ese proceso, no lo dimos, no lo hicimos, no nos preparamos, porque no es un proceso sencillo. Las cooperativas sociales deberían, y esperemos que todas hagan el proceso para ir llegando, cambiando, mutando a llegar a ser cooperativas de trabajo. Pero esos procesos no pueden ser traumáticos. Esos procesos tienen que ser paulatinos y tienen que ser acompañados. Y entonces estamos trabajando en eso, estamos siguiendo ese tema de cerca y lo que necesitamos es eso, seguir de cerca las garantías de que esto no se transforme en una tensión entre el cooperativismo social y el cooperativismo de trabajo y que los compañeros puedan ir haciendo esa transición. Quiero compartir con ustedes ahora algunas reflexiones y algunos temas que competen al cooperativismo de ahorro y crédito. Hoy el cooperativismo de ahorro y crédito está solicitando el apalancamiento financiero desde la banca pública. ¿Qué les pasa hoy a las cooperativas de ahorro y crédito? No tienen fondos propios que les permitan trabajar. ¿A qué recurren? Recurren a los fondos de los bancos privados, que son los que se los otorgan. Estamos hablando de bancos privados, estamos hablando de bancos de capital extranjero. ¿Dónde queremos los uruguayos que queden los capitales? ¿Dónde queremos los uruguayos que se trabaje el tema del apalancamiento financiero? En el Banco País. Y eso hay que lograrlo. Hay que seguir caminando en la búsqueda del apalancamiento financiero a través de la banca pública. Hoy preocupa al cooperativismo de ahorro y crédito la superposición de controles. Los controles en el cooperativismo son básicos. Todos los que estamos insertos en el sistema decimos, no les tememos a los controles, queremos ser controlados, porque queremos tener las cosas en regla, porque las podemos hacer. Ahora, no dupliquemos los controles. Controla la Auditoría Interna de la Nación, no dupliquemos los controles. Ahí hay que poner especial cuidado, porque los controles hoy existen y los marca la ley. Y hay que tener mucho cuidado de que estos controles no se dupliquen. Yo recién hablaba del mundo cómo avanza, y el mundo avanza en todos los niveles y en el financiero también. Y esto hace que el cooperativismo de ahorro y crédito necesite fuerte capacitación en los nuevos instrumentos para el sector, especialmente para sus directivos, que son los que tienen que tomar decisiones diariamente y necesitan estar ayornados en estos instrumentos. Y otras de las preocupaciones de ahorro y crédito es potenciar el ahorro. Las participaciones con interés están consagradas en la Ley 18.407. Sin embargo, hoy no se están usando en su máxima capacidad y, por lo tanto, ahí tenemos que prestar atención. El cooperativismo agrario tiene una institucionalidad, tiene un relacionamiento con las instituciones muy fuerte. Debe ser de las modalidades que tiene más representación y participación en los institutos públicos. ¿Pero qué necesita el cooperativismo agrario? Y que todo eso se articule, que puedan trabajar juntas, que no se superpongan, porque están participando en distintos ámbitos y por ahí hay participaciones que van en paralelo y no es necesario. Entonces, se necesita una mayor articulación en ese sentido. El cooperativismo agrario
valora muy fuerte el diálogo que tiene con el Ministerio de Ganadería y cómo han trabajado, por ejemplo, en la defensa, en este caso y en estos días, de línea. Y una preocupación que tiene el cooperativismo agrario tiene que ver con la conflictividad laboral. Porque la conflictividad laboral a veces les dificulta, y sin a veces, les dificulta la preparación, los proyectos, la ejecución, la programación a corto y mediano y, por supuesto, ni hablar, largo plazo. Y entonces, ahí hay que ponerle un énfasis, un cuidado. El cooperativismo de consumo, hemos tenido estos días, uno de los ejes fue la intercooperación y hemos tenido varias rondas de negocios. Tenemos un instrumento, el SICOP. El SICOP fue presentado aquí, fue presentado en cada uno de los encuentros y está creciendo. Necesitamos que siga creciendo porque es un instrumento muy válido. Y para eso necesitamos que las modalidades que hoy no están presentes en el SICOP se sumen, que participen, que sean portadoras de mayores insumos y mayores posibilidades de negocio. Y por último, quiero hablar del cooperativismo de vivienda. Yo recién decía que necesitamos hacerle saber al gobierno actual que hay reivindicaciones que están sobre la mesa y que vienen siendo negociadas y dialogadas con el Ministerio de Vivienda, pero que son reivindicaciones que vienen de tiempo atrás, no son nuevas. No es un tema esto de color partidario. Y acá quiero poner énfasis en esto, porque si hay algo que nosotros debemos defender desde la gremialidad de la Confederación, las federaciones y las cooperativas de base, es nuestra independencia política. Nosotros tenemos que defender lo que para nosotros es justo para cada una de las familias y de las personas que integran nuestro sistema. No nos interesa quién está del otro lado. El diálogo y la negociación tiene que ser con todos, con el que nos toque. Hoy el cooperativismo de vivienda sigue reivindicando la rebaja del interés. ¿Por qué es importante la rebaja del interés al 2%? Y capaz que algunos de ustedes dicen, ay, ya lo escuché 1000 veces, pero a mí me gusta reiterarlo porque no todos lo entienden. La ley de viviendas que hablábamos recién, que Juan Pablo Terra le puso tanta fuerza y tantas ganas, ya preveía un interés mínimo que permitiera la administración de esos dineros públicos que recibía el cooperativismo de vivienda. ¿Por qué no el 5 y sí el 2? Porque el 2 fue el interés histórico y porque las cooperativas que hoy construyen y pagan al 5% cumplen exactamente las mismas cosas que cumplieron las que construyeron al 2 y exigen exactamente los mismos mecanismos de administración. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué tienen que pagar al 5 si no le están generando más gastos al Estado? Entonces, la reivindicación del 2% es fundamental por esto, pero también es fundamental porque permite una rebaja de la cuota de tal forma que las familias no necesitan apelar tanto al subsidio. El porcentaje del subsidio, del uso del subsidio, cuando la cuota baja al 2%, baja de manera sustancial. Y no nos olvidemos de dónde sale eso. Sale del Fondo Nacional de Vivienda. Estamos reclamando más dinero para construir. Bueno, señores, permítannos no hacer uso tanto y tan fuertemente del Fondo Nacional de Vivienda para poder construir más. Queremos construir más, y esto va de la mano, con la con la exoneración del IVA a los materiales de construcción. Yo recién en la entrevista lo decía. Hoy, si nosotros no tuviéramos que pagar IVA, los proyectos serían más baratos. Y eso nos permitiría más dinero para los proyectos. Fíjense cómo podemos ir sumando insumos para el Fondo Nacional de Vivienda y permitir construir
más viviendas por el sistema cooperativo. Y no nos olvidemos que las empresas de capital que hoy están construyendo a través de la ley, que las exonera de muchos impuestos, también las exonera del IVA. Y ahí esa ganancia va al capital, esa ganancia va a las empresas. Nosotros no pedimos ganancia, no pedimos. Ahí no hay ganancia para el cooperativismo de vivienda, ahí hay más posibilidades de financiación de proyectos cooperativos. Y por último, me quiero detener en un tema que es fundamental y que lo mencionó el subsecretario de Vivienda el otro día en la apertura. Es importante el acceso a la vivienda, pero también es importante garantizar la permanencia. Tenemos una ley de subsidio, hay que cuidarla, compañeros, porque esa ley de subsidio nos permite justamente tener la tranquilidad de la permanencia. Pero también no nos olvidemos que tenemos que garantizar la permanencia de las compañeras víctimas de violencia de género. No nos olvidemos, compañeros, porque siempre decimos que el cooperativismo se centra en la persona y las mujeres también somos personas. Las mujeres golpeadas que hoy tienen que dejar su vivienda porque no acceden al subsidio, no nos olvidemos de ellas, porque tenemos una ley de cotitularidad que no fue reglamentada, pero que tiene muchísimas falencias y entonces no nos garantiza lo más importante que pensamos cuando pensamos en la necesidad de la cotitularidad, garantizarle a las compañeras su permanencia en su casa cuando son víctimas de violencia. Entonces, si habrá cosas para recordar, además de todo lo que ustedes trabajaron, de todo lo que ustedes aportaron y que nos marca cómo hay que seguir. No los quiero detener más, tenemos un espectáculo que la comunicadora me hace así, ya está ahí, vamos a divertirnos, vamos a cerrar este encuentro con alegría. Gracias a todos por su esfuerzo y su participación. Agradecemos la excelente participación y aportes que se han realizado estos días. Esperamos que pronto volvamos a encontrarnos. Sin duda que ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Gracias a las delegaciones que han llegado de Artigas, de Salto, de Paysandú, de Río Negro, de Soriano, de Colonia, de Tacuarembó, de Florida, Flores, Cerro Largo, 33, Maldonado, Canelones y por supuesto de aquí, de Montevideo. Muchas gracias a todos. Ahora les invitamos, como dijo Alicia, al espectáculo de La Ventolera. La profesionalidad